En el poderoso nombre de Jesús. Salmo 146. Vamos a darle lectura a todo el capítulo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle el Salmo 146 juntos y así vamos a dar inicio en el poderoso nombre de Jesucristo. Salmo 146 para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Y nos dice así: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale de su aliento y vuelve a la tierra. En este mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Por favor, tomen sus lugares, iglesia, y vamos a estar meditando en este tema, la confianza en Dios. Amén. Este es el tema que vamos a estar desglosando el día de hoy, la confianza en Dios. Amén. Y como subtítulo vamos a estar también meditando: Dios guarda a los que en Él confían. Amén. ¿A quién guarda Dios? A los que en Él confían. Y vamos a estarlo desglosando en la misma escritura para nosotros profundizar en este tema. Vamos a volver a repasar un poco. Dice el versículo 1: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Y el consejo del versículo 3 nos dice de esta manera: no confíes en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. Ahora, ciertamente, como la misma escritura nos dice, que maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ahora estaremos pues viendo, el versículo 3 nos dice: no confíes en los príncipes. ¿Quién es un príncipe? Ciertamente un príncipe se le podría referir ahora no solamente al hijo del rey. No, un príncipe viene siendo una persona o un principado, una persona que ocupa un alto puesto, una persona que está en un alto mandatario. Ya sea hablando inclusive de las personas de gobierno, estamos inclusive hablando de personas que ya sea en nuestra colonia, tienen un grande poder. Pero en la escritura nos está mencionando que no hay que poner nuestra confianza en ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos del todo nuestra confianza en ellos, ¿qué va a venir? Decepción. Va a venir calamidad, va a venir... Bueno, porque nosotros muchas veces esperamos de muchas personas algo bueno y de repente nos resulta que de bueno no se obtuvo nada. Pero entonces vamos a ver, versículo 4 nos dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Cuando el ser humano fallece, en la misma escritura nos enseña que los muertos ya más no saben nada. Amén. Los pensamientos que tiene el mismo ser humano ya no son más. Ahora, ¿qué tanto poder puede tener un ser humano? ¿Qué tanto puede alcanzar a realizar un ser humano? Si nuestra confianza, si nuestra vista está puesta en el ser humano, grande será nuestra decepción. Pero si nuestra vista, nuestra confianza está puesta en el Todopoderoso, ahí sí vamos nosotros a ver una grande diferencia. ¿Por qué? Porque Dios es el único ser que no decepciona. Que muchas veces nosotros pasamos por situaciones adversas, es normal.
Muchas veces inclusive nosotros analizamos en la misma escritura que Dios manda la prueba. Amén. Dios prueba los corazones. Entonces, cuando Dios nos manda una prueba, no es porque Dios esté alejado de nosotros. Es para que nosotros, al reflexionar a través de esa misma prueba, nosotros lleguemos a la conclusión diciendo: verdaderamente Dios está conmigo. Muchas veces nosotros decimos: no, Dios no manda las pruebas. Sí las manda Dios. Lo que Dios no manda son las tentaciones. Según la misma escritura nos lo dice, que Dios no tienta a nadie. Amén. Pero sí la prueba viene de Dios. ¿Qué ocasiona una prueba? ¿Para qué es una prueba? Una prueba yo lo he comparado en algunas ocasiones como con un escalón. ¿Por qué? Porque nosotros al ir siguiendo la palabra de Dios, al nosotros irnos sujetando a la voluntad de Dios, haga de cuenta que vamos caminando a cierto nivel. Vamos caminando, bueno, ya llegamos nosotros al conocimiento precioso de la Sagrada Escritura, vamos caminando a cierto nivel. Pero de repente llega una prueba a nuestra vida y haga de cuenta que es como un escalón que nosotros tenemos que saltar. ¿Qué pasa si nosotros decimos al Señor Jesucristo: Señor, quítame esta prueba, Señor, es muy duro para mí? ¿Qué estaríamos pidiendo entonces a Dios? Que nos deje que sigamos caminando al mismo nivel que íbamos caminando. Y nunca vamos a ir subiendo a un nivel más alto. ¿Por qué? Porque las pruebas son como ese escalón que te van a ir llevando un nivel más alto cada día. En cada situación te van a ir acercando a la perfección a cada prueba. La prueba simplemente viene siendo para moldear la vida del cristiano. La prueba simplemente viene siendo para que tú, a la hora de pasar esa prueba, quizás viste la adversidad, pero asimismo, como le pasó al pueblo de Egipto, ellos veían la adversidad por parte de Faraón, pero también podían ver la mano poderosa de Dios. Amén. Entonces ellos, ¿qué era lo que estaba aconteciendo a través de esto? Que ellos cada vez más conocieran a Dios, que ellos más cada día pudieran depositar su confianza en Él. Pero si Dios nunca les hubiera mandado alguna prueba, alguna dificultad, si ellos no hubieran cruzado alguna dificultad, entonces ¿cuándo alcanzarían a ver la mano poderosa de Dios? ¿Cuándo? Si toda nuestra vida fuera color de rosa, entonces ¿cómo podríamos nosotros decir: verdaderamente vi el brazo extendido de Dios para conmigo? ¿Cuándo lo vería? Es necesario que nosotros pasemos por dificultades para que nosotros veamos el poder de Dios cuando nos saque de esa adversidad, cuando nos saque de esa prueba que quizás sea muy dura. Entre más dura sea la prueba, mayor será el nivel que tú estarás subiendo. El versículo 5 nos dice, de aquí Salmos capítulo 146 nos dice: bienaventurado, ¿quién es? Aquel cuyo ayudador es Dios, o es el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en Jehová su Dios. Este verdaderamente tiene una bienaventuranza. ¿Por qué se le considera bienaventurado? ¿Por qué? Porque ciertamente no va a llegar el día que se lleve una grande decepción. Ciertamente le va a llegar la adversidad como a cualquier otro ser humano, sea una persona que está llegada a Dios o sea la persona más alejada de Dios. Todos pasamos por situaciones adversas, todos cruzamos por situaciones difíciles, todos. El que no tiene a Dios porque no tiene a Dios, y el que tiene a Dios porque tiene a Dios, pasa por situaciones difíciles. Amén. Pero la diferencia es del que no tiene al que tiene, que el que no tiene se las tiene que averiguar solo. Y el que tiene a Dios, en la adversidad, él verá la mano poderosa de Dios para sacarlo adelante. El que no tiene a Dios, muchas veces en la enfermedad, vende todo lo que tiene con tal de ¿qué? De recuperar su salud. El que no tiene a Dios apenas se cruza una situación difícil y quiere mover bajo sus propias fuerzas, cielo, mar y tierra, y muchas veces no le alcanza hasta donde está su poder. ¿Y qué sucede? Muchas veces les llega tanto la desesperación que prefieren quitarse la vida, ¿cierto?
Pero cuando nosotros pasamos por una adversidad y como sabemos que tenemos a Dios, muchas veces mejor ya ni nos preocupamos diciendo, Dios dará una respuesta. Así de fácil. Dios dará una respuesta. ¿Qué hará Dios? No lo sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Amén. Es muchas veces cuando nosotros pedimos, no sé si a ustedes les haya tocado comprar por catálogo. Llega una persona que vende por catálogo, te muestra sus libros, mira, te vendo zapatos, te vendo ropa, te vendo cosméticos, te vendo inclusive lo que viene siendo los utensilios para la cocina. Bueno, por cuestiones de catálogo te dan una variedad de cosas que tú puedes escoger, ¿cierto? Así tú escoges lo que tú quieres. Y tú le dices a la persona, ¿sabes qué? A mí me traes este cubierto o estos zapatos o esta prenda de vestir, ¿cierto? Así es Dios. ¿Por qué lo comparo de esta manera? Porque así como esa persona que te viene a traer un catálogo para que tú le compres algo, tú no te vas a preocupar cómo le va a hacer o de dónde lo va a traer. Tú simplemente lo encargas y confías en que esa persona te lo va a traer inclusive hasta domicilio. Amén. Entonces, así cuando nosotros estamos pasando por una adversidad y nosotros decimos, Señor, mira, yo estoy pasando por esto, yo estoy necesitando esto, no vamos a estar cuestionando a Dios diciendo, pues a ver cómo le hace Dios, o de dónde me va a prosperar Dios, o de qué manera lo hará Dios. No, pues Él se encarga a ver de cómo lo va a hacer. Pero así como la persona que encarga por catálogo, que no se preocupa en lo más absoluto de a ver cómo le va a hacer aquel para traértelo, así cuando nosotros tenemos la confianza depositada verdaderamente en Dios, despreocupados estamos y sabemos que Dios ha de proveerlo. Ahora, bienaventurado aquel cuyo ayudador es Dios, el Dios de Jacob, cuya esperanza está puesta en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Hasta ahí nada más. ¿Qué tanto hizo Dios? Simplemente con la palabra, con el decreto de su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora, ¿qué tan dura puede ser la situación que nosotros estemos confortando o que nosotros, estemos cruzando, que Dios no pueda dar respuesta? ¿Ah? Si Dios dijo, sean los cielos y fueron los cielos, si dijo, sea la tierra y fue la tierra, ¿acaso será mayor nuestro problema? ¿Será más difícil que nuestro problema se resuelva que crear el cielo y la tierra? No. Ciertamente Dios es poderoso, ciertamente Dios tiene un propósito, ciertamente si nuestra confianza está puesta en Dios, veremos cosas extraordinarias. Nos dice así el versículo 6, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Versículo 7, que hace justicia a los agraviados y que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos. Amén. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Entonces vamos a analizar un poco para entender cómo es que nosotros verdaderamente depositamos nuestra confianza en Dios. Porque hay muchísima gente que deposita su confianza en Dios siendo imprudente. La imprudencia y la confianza en Dios muchas veces se confunde. Muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que yo voy a confiar en Dios, cuando lo que realmente se está haciendo es un acto imprudente. Les voy a leer aquí un relato para entender a lo que me estoy refiriendo. Se trata de un amo, pues que tenía sus siervos, pero en este caso dice, un maestro, o sea, este amo, estaba viajando con uno de sus discípulos o con uno de sus siervos. El discípulo era el encargado de cuidar el camello.
Amén. Iba el amo, iba el criado o el maestro y el discípulo iban de camino. El discípulo era el encargado de cuidar del camello. Dice, llegaron a la posada de caravanas en la noche, ya cansados. Y era obligación del discípulo o de ese siervo atar el camello. ¿Estamos de acuerdo? Si el amo simplemente le asignó que cuidara del camello, era su responsabilidad. Llegar a la posada donde iban a descansar, ¿qué tenía que hacer? Atar el camello, ¿cierto? Ahora, pero no se molestó en hacerlo y lo dejó fuera, y luego se dirigió en oración a este siervo y dijo, Dios, encárgate del camello, y se durmió. ¿Qué fue lo que hizo este varón? Supuestamente está atribuyendo su confianza en Dios. Este tiene la responsabilidad estricta de que él tiene que atar el camello. Amén. Así nosotros vamos a estar desglosando pues. Entonces, ciertamente el amo ya le ha asignado el cargo. Ciertamente la responsabilidad del siervo es llegar a la posada, atar el camello, o simplemente, inclusive si hay espacio para debajo de algún techo para que el camello haya entrado, pues lo mete allá abajo del techo, lo amarra y lo asegura, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hizo? Simplemente se despreocupó por haber amarrado el camello, simplemente por haberlo atendido, y se dirigió en oración a Dios y le dijo, Señor, oh Dios, yo estoy muy cansado, encárgate del camello. ¿Cómo nos suena eso? ¿Algo prudente o algo imprudente? Así hay muchísimas situaciones donde nosotros podemos decir, bueno, lo que pasa es que Dios es fuerte, lo que pasa es que Dios es poderoso, Dios está al tanto, Dios sabe mi situación, por lo tanto Él se va a encargar. Aguas, hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces voy a seguir leyendo y dice, encárgate del camello, y se durmió. Por la mañana, cuando el amo y el siervo se despiertan, el camello no estaba. Era lógico, ¿cierto? Bien pudo haber pasado dos cosas. O que alguien se lo haya robado, o que simplemente el puro camello se haya ido. Dos cosas pudieran haber pasado, ¿cierto? Y ahora, y el maestro o el amo le dijo a ese siervo, ¿dónde está el camello? ¿Dónde está el camello? Ahora, el discípulo o el siervo le respondió, no lo sé. Dice, pregúntaselo a Dios. Dice el siervo, yo le dije a él que lo cuidara porque yo estaba muy cansado, así que no tengo la menor idea de dónde está el camello. ¿Cierto? Dice, yo no soy el responsable, yo se lo dije muy claramente a Dios que lo cuidara. Y como tú siempre nos enseñas que debemos de confiar en Él, yo simplemente se lo he confiado. El amo le enseñaba al discípulo que tenía que confiar en Dios. Y este aprovechó la ocasión para confiar en Dios. ¿Y qué fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado? La pérdida del camello. Así muchísimas veces nosotros podemos decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que me pasa a mí? ¿Qué es lo que está pasando en esta vida, en esta situación? ¿Qué es lo que pasa? No entiendo. ¿Cuál es la respuesta? Que Dios está haciendo una persona desatendida, que Dios está haciendo una persona que no lleva a cabo bajo el control la situación. No. Dios respalda, Dios cuida, Dios siempre ve por aquel que confía en Él, pero que confía de una manera sabia, que confía de una manera prudente, porque Dios no está con la persona imprudente. Amén. Entonces, para nosotros poder depositar nuestra confianza en Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ser prudentes. No puede estar Dios en una situación cuando el ser humano es imprudente. No puede estar. Dios vela, Dios guarda, Dios ve
por aquel que es prudente. Y si no hay prudencia, Dios no está. Así ya se sepa que Dios es poderoso. Así ya se tenga por enterado que Dios es el ser más grande en todo el universo. Sí. Pero también hay responsabilidades que nosotros tenemos que asumirlas tal y como viene. Ahora, continúe leyendo. Dice, confía en Dios, pero ata primero tu camello. Porque Dios no tiene otras manos que las tuyas. Amén. Dios no va a realizar siempre las cosas de una manera extraordinaria o de una manera supernatural, sobrenatural. No. Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer recapacitar, o Dios te va a hacer tener aquí en la tierra una vida buena a través de tus propias manos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Dice, confía en Dios, pero ata primero tu camello, porque Dios no tiene otras manos que las tuyas. Haz todo lo que puedas y debas, siempre y cuando estés cumpliendo con tus responsabilidades, aunque esto no te garantice el resultado. Yo les voy a preguntar esto, iglesia: ¿qué pasa si ese amo y ese siervo llegan a este lugar donde se iban a quedar a descansar un momento? ¿Qué pasa si el amo y el siervo llegan y el siervo hubiera tenido el cuidado de meter el camello a su lugar, bajo un techo, quizás es en algún corralito, y lo deja bien atado? ¿Qué hubiera pasado si ese camello hubiera desaparecido en el transcurso de la noche? ¿Ah? ¿Qué hubiera pasado? Allí si nosotros pudiéramos ver que mientras que nosotros hicimos hasta donde está nuestra responsabilidad y algo malo sucede, entonces nosotros podemos tener la confianza puesta en Dios, que por nuestra prudencia merecemos que la mano de Dios esté para con nosotros. Amén. Pero si nuestra imprudencia es la que provocó la pérdida de aquello, ¿con qué cara le pedimos nosotros a Dios que nos prospere? Pero si nosotros hicimos todo lo que está dependiendo de nosotros bajo la prudencia, sí le podemos decir a Dios: Señor, mira, me ha ocurrido este mal, me ha ocurrido esta ocasión difícil, ayúdame, Señor. Ahí sí nosotros podemos decir que tenemos el derecho de ver la mano poderosa de Dios. Dice el versículo 5 una vez más en adelante del Salmo 146: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ciertamente pues es Dios poderoso. Ahora vamos a ver en el capítulo 121 de aquí mismo de Salmos, para ver también la confianza en Dios. Salmos capítulo 121, también lo vamos a darle lectura todo el Salmo 121. Amén. Nos dice así el Salmo 121. Amén. Este Salmo 121 en la versión latinoamericana, en la versión católica, es el Salmo 120, pero aquí es el Salmo 121. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. Y pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Hasta ahí nada más. ¿Qué es el socorro? ¿Qué es el socorro? La ayuda aplicado a la prosperidad, aplicado al pan de cada día, aplicado a la acechanza del peligro. Dios estará socorriendo, Dios estará dando lo que nosotros estamos necesitando. Amén. Pero como ya les decía, ahora en el Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento nos dice así, que el que no trabaja, ¿cómo dice? Que no coma. Entonces el que no trabaja, el que simplemente quiere estar de ocioso, yo les pregunto, ¿Dios le dará de comer? Esa es la pregunta. El que no trabaja es palabra de Dios, que no coma, así de fácil. Entonces, el que dice, bueno, que al cabo es Dios el que me manda mi socorro, es el que me da el pan de cada día, pues entonces, ¿para qué trabajo? ¿Será así la palabra de Dios? No. Ciertamente nosotros podemos ver que Dios estará dándote el pan de cada día mientras que tú estés siendo diligente en tu trabajo. Que bueno, yo no puedo conservar mi trabajo. Hay una pregunta, ¿por qué no lo puedes conservar? Toda persona toda persona que da producción en cualquier área de trabajo, toda persona que lleva a cabo un buen trabajo en lo que esté realizando, siempre va a haber una demanda diciendo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Si trabajas en una empresa y das buena producción, otro empresario que tenga correlación con esa empresa a la cual tú trabajas, te va a estar haciendo la invitación. Mira, aquí las puertas en mi empresa están abiertas para ti el día que tú gustes venir a trabajar conmigo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay diligencia. ¿Por qué? Porque hay cuidado de nosotros hacer lo que a nosotros nos corresponde. Pero si nosotros tenemos el descuido de ser personas imprudentes, ni siquiera Dios estará a cabo, ni siquiera Dios estará contigo. Dice, alzaré mis ojos a los montes. Pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dice el versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Yo les pregunto esto, iglesia, yo les pregunto, así como Satanás llevó a Jesús al pináculo del templo y le dijo, aviéntate, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y tu pie no tropiece con una piedra. ¿Será prudente que una persona esté jugueteando con las alturas, diciendo que al cabo Dios me va a guardar en cierta situación? No, eso es un acto imprudente. Ahora dice, no resbalará o no dará tu pie al resbaladero. Pero si nosotros nos arrimamos al resbaladero diciendo que al cabo Dios me va a guardar, ¿qué va a pasar? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Me tocó ver una situación de una parte cómica de un personaje que decía, hablando de una mujer, dice que esta mujer se vistió de una manera un poco indecorosa y se salió a las calles. Esta, con una apariencia de una mujer pública, le preguntó una persona que también asistía a la iglesia y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Ella responde y le dice, es que lo que pasa es que estoy buscando una tentación para vencerla. Quería que viniera una oferta para ella para vencerla. Esas son cosas bien imprudentes. Que nosotros estemos a la acechanza diciendo yo soy fuerte, yo soy esto, yo soy aquello, créanlo, el pie se va a resbalar, porque con Dios no se juega. En la misma escritura, Satanás, cuando hizo esta tentación, Jesús le responde y le dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es no tentar al Señor nuestro Dios? Que seamos prudentes en todo lo que hacemos, que seamos personas diligentes, personas que tenemos cuidado verdadero en todo lo que estamos haciendo, porque si nosotros no somos prudentes, entonces podemos llegar a tener la tentación de delante de Dios, y eso Dios lo reprueba. Entonces Dios se aparta y tú dices, ay Señor, ¿qué pasó? ¿No que estabas conmigo? Pues sí estaba, pero por la tentación me retiré un poco. Dice el versículo 4, he aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ciertamente este Dios poderoso del cual nosotros estamos hablando siempre está velando por el bien.
siempre está velando por la prosperidad. Versículo 5 dice: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guarda tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. ¿A quién guarda Jehová? ¿A quién lo guarda el Señor desde que sale hasta que vuelve a entrar? ¿A quién? Al prudente. Al prudente. Amén. Una vez me tocó escuchar a nuestro pastor que nos dijo que él estaba me parece en la Ciudad de México, y él iba caminando. En cierto lugar había una pandilla, pues muchos cholitos por ahí. No sé qué mal habían hecho, pero cuando él iba pasando, simplemente llega, los saluda y él se va. Porque pues ¿qué tenía que estar haciendo con ellos? ¿Qué? Dice que apenas iba a la otra esquina más adelante cuando llegaron las patrullas y que los agarran a todos, se los llevan. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hubiera pasado si se quede platicando un poquito más? Lo cargan también se lo llevan, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no, este está entre la bola, es de los mismos, ¿cierto? Así nosotros podemos ver que si nosotros no somos prudentes en todas las áreas de nuestra vida, nos vamos a llevar cierta impresión por ahí no agradable. Amén. Entonces, ¿qué viene siendo la prudencia? ¿Ah? La prudencia nos ayuda a reflexionar. ¿Estamos de acuerdo? La prudencia, iglesia, la prudencia es reflexionar a profundidad. ¿Cómo? A profundidad. Una persona que no reflexiona, una persona que no analiza a profundidad, ¿qué cosa? Si no analiza, uno, lo que habla, cómo actúa o las decisiones que toma, si no las analiza a profundidad, dice que al cabo Dios está conmigo, yo voy a hablar, que al cabo está conmigo, yo voy a actuar, que al cabo Dios está conmigo, yo voy a tomar esta decisión. ¿Y qué pasa? De repente se ve metido en unos problemones bien serios. ¿Por qué? Porque no hubo prudencia. Porque no hubo ¿qué? Prudencia. Una persona que verdaderamente es prudente es aquella que se sobresale simplemente porque principalmente reflexiona una vez, medita otra vez, y después de que lo ha analizado una y otra vez, lo sigue analizando para alcanzar a ver los puntos que quizás en la primera pasada no los vio. Lo vuelve a meditar, dice: esto se me estaba pasando, pero qué bueno, ya lo alcancé a ver. Cuando yo vaya y hable esto, lo más conveniente es que yo hable de esta manera. Cuando yo vaya y hable de esto, bueno, lo más conveniente es que yo me comporte así, o que yo tome tal decisión. ¿Cierto? Como ya lo comentaba, lo vuelvo a decir. La prudencia es reflexionar a profundidad. ¿Cuándo? Antes de cualquier palabra, antes de actuar de cierta manera o de tomar cierta situación. No después. No después. Ser prudente es reflexionar antes. ¿Por qué? Porque si lo reflexionas antes, el resultado va a ser bueno. Pero si lo reflexionas después, vas a ver el resultado cuando ya no hay nada que hacer. Amén. Lo vuelvo a mencionar, la prudencia es reflexionar a profundidad antes de hablar, antes de actuar, antes de tomar cualquier decisión, analizando cuál será el resultado si yo hablo, cuál será el resultado si yo actúo, o cuál será el resultado si yo tomo esta decisión. Amén. Y no solamente estar meditando, alcanzar a ver si el resultado no es el más conveniente. Bueno, si yo hago esto, tienes la capacidad o tienes el alcance de decir: yo alcancé a analizar
y qué bueno que no actué, qué bueno que fui prudente, qué bueno que todavía hay tiempo. Amén. ¿Por qué? Porque tuviste el alcance de ver lo malo que podía haber resultado. Que quizás había cosas buenas, que quizás había cosas malas, pero analizando la situación, siendo prudente, actuaste de una manera correcta para que las cosas malas principalmente nunca hubieran tenido la oportunidad de presentarse, solamente las cosas buenas. Amén. Ya los decía. Y una vez teniendo el discernimiento de las cosas buenas, perdón, de las cosas malas, en dado caso de que la manera en la cual nosotros habríamos de estar actuando se presentaran, en dado caso, cambiar de órbita. Ser prudente es también tener, no solamente visualizarlo, bueno, me puede pasar esto. Bueno, no. Si puede llegar a pasar o simplemente está garantizado de que pase algo malo, no solamente es alcanzar a verlo, es cambiar de órbita. ¿Para qué? Para que solamente ocurra algo bueno. No darle chance a lo malo. Ahora, ser prudente también es, hasta cierto punto aplicado, aprender de los errores. Amén. Es más prudente analizar las cosas antes de cometer un error. Pero también sería imprudente que no se aprenda de ellos. Porque como seres humanos, todos estamos expuestos a cometer error tras error, una y otra vez. Pero también, a pesar de que se comete el error, no reflexionar también es imprudente. ¿Por qué? Porque se va a seguir patinando donde mismo. Ya les decía, la prudencia nos ayuda a reflexionar y a considerar los efectos que pueden producir nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras decisiones. Amén. Ahora, teniendo como resultado un actuar correcto, esto puede ocasionar la prudencia. Amén. La prudencia tiene el efecto de que te puede llevar a algo bueno. Pero si no hay prudencia, casi 100% garantizado de que lo malo ocurra, de que lo malo se presente. Ciertamente para lo malo no se ocupa esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para confiar verdaderamente en Dios? Reflexionar lo que estamos haciendo, ser prudentes en lo que estamos haciendo. Ahora yo les voy a comentar esto. Hay un texto en la Escritura que nos dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Amén. ¿Qué nos dice ese texto? Amén. ¿Dónde está ese texto? Amén. Mateo capítulo 10. Si lo tenemos por ahí, quiero que me acompañen. Gloria a Dios. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Nos dice así: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Hasta allí nada más. Después seguimos leyendo la siguiente parte. Yo me pregunto, iglesia, si nosotros siendo el rebaño de Cristo, si nosotros siendo el rebaño del Señor, ¿cómo nos ilustra la palabra de Dios que Él nos ha mandado? Como ovejas en medio de un lobo. En medio de lobos, hablando generalmente de 2, 3, 4, 5 o inclusive una manada de una grande cantidad de lobos. Pero ahora la pregunta es esta: yo como oveja, ¿cómo actuaría en frente de una manada de lobos? ¿Cómo actuaría?
¿Qué tan prudente tendría que ser una oveja para que el lobo no la devore? Por eso resulta que nos dice la siguiente parte del texto. Bueno, lo volvemos a leer completo. Dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y el consejo es este: sed pues prudentes como las serpientes y sencillos. Esa es la clave para que una oveja le gane al lobo. Que sea prudente como una serpiente y sencillo como una paloma. Amén. Ahora yo les voy a preguntar: ¿cómo actúa una serpiente? ¿Quién ha visto el actuar de una serpiente? Ya sea a través de un documental, a través de tantos libros que hoy en día nos hablan acerca de la naturaleza. ¿Quién sabe cómo actúa una serpiente? ¿Ah? ¿Cómo actúa una serpiente? Estamos hablando de una oveja, pero que tiene que actuar como serpiente. No de veneno, no me refiero a lo venenosas que son. No, porque dicen: ay, tú eres una, como dicen, me ha tocado escuchar que ciertas personas que tienen una boquita muy suelta, dicen: hombre, esta mujer es una víbora, ¿sí? O sea, no me refiero a eso. Me estoy refiriendo a la prudencia de una serpiente. Me ha tocado, a ver, hermana. La serpiente, cuando alguien se acerca, siempre está viendo. Amén. Con la vista está controlando. Amén. Sí. A eso es a lo que iba. Si ustedes analizan específicamente, vamos a hablar de una cobra. Una cobra ciertamente se enrolla y tiene cierta área que se levanta. Mientras que la serpiente está siendo acechada, mientras que la serpiente simplemente está siendo acosada o que simplemente se mira en peligro, está bien atenta. Nada más está analizando hasta el más mínimo movimiento del agresor. Es bien prudente. La serpiente no actúa nada más para atacar diciendo: órale, pum, y ya. No. Está constantemente, inclusive que tiene el poder de hipnotizar a sus víctimas. Actúa tan fuertemente que no fácilmente se le puede ganar a una serpiente. Iglesia, yo les voy a mencionar esto. Una vez allá en la constructora con mi padre, ya íbamos a entregar una casa. Ya teníamos algún tiempo, porque el patrón estaba en Estados Unidos, y cuando él regresó, le íbamos a entregar el trabajo. Pero como ya habíamos nosotros terminado un poco de tiempo antes, el zacate creció un poco a todo alrededor de la casa. Entonces, para que la casa se viera bien descubierta, me mandó a mí y dijo: ve y córtale el zacate un buen espacio hacia todo alrededor de la casa. Y en eso pues yo al ir cortando el zacate, agarro una piedra para moverla, y allí abajo está una cascabel enrollada. Estaba grandecita. Cuando yo la levanté, pues reacciona la serpiente. Y yo traía una guadaña grandecita en la mano. Algo que a mí me quedó bien impactado, que pues la serpiente se levantaba poquito, pero así se me quedaba viendo, y le hacía con el cascabelito, y es como que se me enchinaba la piel de que me hacía así, bien brava, estaba brava. Entonces yo lo que hice, dije: no, te traigo la guadaña, te llevo ventaja, y que le tiro un guadaña así, ¡zas! Y que le hace la serpiente así, y que se vuelve a levantar. No le atiné. Son tan prudentes, tienen los movimientos tan exactos, que yo dije: ay, Señor. Y luego como que se puso más enojada. Entonces yo dije: bueno, si de lado no te doy, para abajo sí te pego. Y ya que la aplasto así para abajo. Pero a mí me dejó impactado esta reacción, que a pesar de la velocidad en la cual yo traté yo dije: no se me escapa. Se hizo para abajo así y se volvió a levantar tan impresionantemente que dije: wow, qué velocidad de una serpiente. Entonces, ahora, ¿qué tanta tiene que ser nuestra prudencia que nosotros, siendo ovejas, estamos en medio de lobos? ¿Qué tan prudente tiene que ser esa oveja? Porque ya nos envió como ovejas en medio de lobos.
Y no solamente hay un lobo, hay muchos lobos. ¿Qué tan prudente tenemos que ser? Esa es la pregunta. ¿Qué tan prudente tengo que ser yo para que ahora sí la confianza esté puesta en Dios? Si yo me descuido, si yo soy imprudente, si yo me descuido a tal manera, ciertamente el lobo va a devorar la oveja. Hay ciertas cosas que sí, de plano hay que confiárselas a Dios. Pero Dios no va a meter sus manos, porque Dios actúa a través de las tuyas. Como ya lo mencionaba, confía en Dios, pero ata bien el camello. ¿Por qué? Porque Dios no va a venir a atar ese camello por una imprudencia que a ti se te pasó, que se te hizo fácil. Dios pudo haber resguardado ese camello a través de que tú hayas atado bien ese camello. Pero Dios no actuó porque no dejaste que tus manos fueran el instrumento de prudencia. No dejaste que la actitud tuya fuera el acto que Dios hubiera hecho. Amén. Entonces, ya les decía, el tema de hoy, la confianza en Dios. Ciertamente hay que confiar en Dios, pero hay una grande cosa, hay una grande lista, hay un grande repertorio que nos corresponde a nosotros. Porque Dios no va a actuar en una persona que dice: voy a depositar mi confianza en Dios, cuando lo que está haciendo es ser imprudente. Entonces, Dios guarda a los que confían en Él. ¿Qué es confiar en Él? ¿Qué es confiar en Él? Para confiar en Dios se requiere de cumplir con nuestro deber. Si dices que confías en Dios y no hay prudencia, el enemigo se va a aprovechar de ello. Amén. Confiar en Dios implica un grande repertorio en todas las áreas de nuestra vida, que si no cumplimos con ellas, Dios no está involucrado. Amén. Si nosotros no cumplimos con ellas, Dios no está involucrado. Así que hay que ser prudentes, iglesia. Les hacemos esta invitación el día de hoy. Yo les voy a pedir a mis hermanos músicos que vayan por favor tomando sus lugares, ¿sí? Para empezar a ejecutar la alabanza. Y pues así, iglesia, analizando en este tema. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos pues así a lo siguiente. Vamos a cantar al Señor.